ya el último, como les decía, el último día, estoy grabando ya. Y el día de hoy ya es de mercados financieros, ¿sí? Ayer estuvimos hablando un poquito sobre un entorno un poquito más legal, estuvimos hablando de propiedad intelectual, ahí me quedaron pendientes todavía leer un poquito de lo que pusieron en sus propuestas, aunque en la retroalimentación ya me lo habían hecho saber, ¿sí? Tengo esa tarea pendiente, pero bueno, el día de hoy ya cerramos con la materia pensando en mercados financieros. ¿Ok? ¿Qué son al final del camino, hablando de mercadotecnia internacional y hablando de comercio internacional, pues nos regimos bajo un capitalismo, ¿sí? Entonces, el mercado financiero internacional es aquello que regula toda esta maraña de operaciones, ¿sí? De tal suerte de que puedan, ya bien sea acceder a algún recurso o bien puedan transaccionar los recursos a través de ciertos intermediarios. Vaya, yo sé que muchos del comercio exterior se maneja entre empresas privadas, pero en estos elementos también implican a gobiernos, implican a sociedades, etcétera. ¿Sí? Entonces, los mercados financieros es el encargado de brindar apoyos económicos a manera internacional. Muy bien, partimos de tres principios fundamentales. Uno, que desde el punto de vista de mercados financieros internacionales existe una indiferencia real. Estamos hablando de que todos los bienes que se intercambian, en este caso, son homogéneos. Normalmente se hacen a través de una moneda local, ¿sí? A través o de una moneda internacional, llámese dólar, euro o yen, que se le llamen monedas duras, ¿ok? Luego, la indiferencia personal es de que no importa quién lo haga o qué país lo haga, en teoría eh, todas las operaciones no tienen esa preferencia. Vaya, que no importa quién esté haciéndola, sino simplemente el costo de la operación misma. Y la indiferencia temporal, pensando de que no le importan los plazos, ¿sí? O sea, más bien, te paga robotizadamente un plazo o, por ejemplo, un banco a nivel mundial, a un plazo te cobra tanto, a otro plazo te cobra tanto, ¿sí? Pero si lo pones en alrededor del tiempo, por así decirlo, es indiferente, por así decirlo. ¿Ok? Partimos de esos tres principios de mercados financieros internacionales. Hay tres, bueno, antes de hablar de eso, hay de que hay tres bancos que quiero que analicemos el día de hoy, ¿sí? Hay los instrumentos financieros. Adilén, ¿me ayudas con el primero? Créditos aquí. Ay, perdón, a Sí, ver. sí, sí. Casi no miro. Oh, perdón. Ay, a ver, ya. Entonces, quería checar. Créditos, aquellos que son concedidos en otra moneda distinta a la del país del prestatario o cuando el prestamista está situado en el extranjero. Perfecto. ¿Qué podemos deducir del primero, Adilén? Cuando podemos decir que el crédito son concedidos en una moneda diferente a la del país del prestatario, en donde podemos intuir que no necesariamente tiene que ser desde tu país de origen, ¿correcto? L- Hacen como préstamos a Ujú. diferentes países Exacto. Imagínate que de alguna manera te prestara Francia, o te prestara, pues sigo con Francia, Suiza, Holanda, te prestara un país, el que sea, ¿sí? Y entonces a través de ese país, lo cambian, por ejemplo, te hace un préstamo de su moneda a tu moneda, ¿sí? Y tú ya tienes un cierto recurso para desarrollar ciertos proyectos, ¿ok? Normalmente no lo hacen a las empresas privadas, aunque sí pueden llegar a ser un instrumento para algunas empresas privadas importantes.
Normalmente son para estados o para gobiernos. Perfecto. Thanks a lot. Kevin, ¿me ayudas con el siguiente? Obligaciones. Instrumento de renta fija. La diferencia con el mercado nacional de renta fija es que el mercado internacional dichas obligaciones están denominadas en una moneda diferente a la del país emisor. Ok. Y ya para no complicarlos, perfecto, gracias. Cuando hablo de obligaciones y acciones, hablo de instrumentos, instrumentos financieros, al primero. Segunda, la diferencia entre acciones y obligaciones es que tú puedes hacer, de alguna manera, tiene que ver con cuánto se volatiza una moneda o algo o no. Por ejemplo, cuando tú accedes o compras o vendes un instrumento de obligación, normalmente prevalece con la misma rentabilidad a través del tiempo. Ejemplo, en una obligación, imagínate que Kevin, tú contrataste una obligación o compraste unas obligaciones por $100,000, tú ya sabes exactamente cuánto te va a retornar al cierto tiempo, pensando en que en cuanto tú diste ese dinero, la otra persona adquirió, digamos, la obligación de pagarte, ¿sí? O adquirió un compromiso financiero contigo de tal suerte de que hay un monto financiero final o una rentabilidad final, cosa totalmente contraria que lo que sucede en acciones. Cuando son las acciones, por ejemplo, cuando tú compras alguna acción, ya bien sea en un mercado nacional o en un mercado internacional, tú lo que esperas es la máxima rentabilidad posible, pero no puedes pedir un número exacto. Tú pides que dependiendo de cómo estén las situaciones de mercado, es lo que se te dé. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia entre una obligación y una opción es normalmente el grado de certeza. ¿Sí? En uno, tú das o tú vendes adquiriéndote un compromiso financiero a la hora de que lo haces, digamos, si tú participas dando dinero para una obligación, en este caso de algún lugar, de algún estado, ese estado se compromete que al cierto plazo te tiene que pagar una cantidad en específico. ¿Ok? Y si hubiera sido a través de acciones de ese mismo estado, el estado se compromete que cuando tú quieras, te sales en el precio de lo que se cotizó, lo que hizo en su proyecto. Por ejemplo, y me dirán, solamente las acciones pues las ubicamos o cuando las han conocido a través de empresas. Pues, ¿qué creen? También de alguna manera los gobiernos o los países se manejan también como por acciones, por así decirlo. ¿Sí? No sé si ahí sí han escuchado del mercado de Forex. Sí, ¿Alguna vez escucharon el término Forex, no? Ok. Para los que no, el Forex es el mercado de divisas, ¿sí? El mercado de Ahí voy a divisas no es otro. invertir. ¿Mandé? Yo ahí voy a invertir. Sí, es muy atractivo, suena muy atractivo, pero o sea, yo no quiero meterte miedo, lo único que sí es que entre más te eduques en cuanto al tema, está bastante interesante. Hay que meterle No, sí, tiempo, de eso sí me conozco bien. ¿sí? Bueno, sí, porque el mercado, sí, el mercado de Forex, a diferencia de los otros, de una acción, así como de una empresa, es es de más de talacha, vaya, porque estamos hablando de que, pues, la diferencia entre que el dólar o el yen o el precio de no sé qué cambie con día es como más lento. Sí, vaya, el dólar no cambia así rapidísimo contra un peso, apenas que pase un desastre o que pase algo formidable. Pero bueno, sí, gracias Fer, gracias Kevin, que los ubican re bien, que posiblemente inviertan en Forex. Entonces, Forex puede volverse una opción de acción, en donde Fer, por ejemplo, se le ocurre comprar libra esterlina, peso, ¿sí? Y él espera una cierta rentabilidad, pero puede pasar de que suba o que baje.
pero ese grado de riesgo conforme a las obligaciones hace que normalmente la rentabilidad cuando sube sea muchísimo mayor que la que sería en una obligación. No se me dio a entender. Bueno, también se puede ganar si Profe, sube o se baja de las dos maneras. Ah, bueno. entonces, Ujú. Sí, dime. profe, entonces las obligaciones también están afectadas por las divisas. No. Las obligaciones están afectadas por un Ajá, acuerdo contractual. Y normalmente el acuerdo contractual lo establece, digamos, se hacen microacuerdos contractuales, ya bien sea de compra o de venta, pero te comprometo a cierto tiempo pagártelo a tanto. Ujú. También ok, sí, yo los puedo, sin importar que, no, no, perdón, profe, perdón, ¿sin importar qué? sin importar que, ¿cómo se llama? Que un ejemplo, que el peso se devalúe en frente al dólar, ¿no? No, no Poniendo un importa. ejemplo. No, Ok, no importa. Aquí la cosa es que aseguras, entre comillas, un poco tu inversión, pero también puede pasar que no te compren, no te paguen o no te cumplan, dependiendo de la ok, solvencia del lugar en donde estés haciendo la obligación. Obviamente, cuando estás hablando de una obligación, por ejemplo, tipo gobierno, tipo, por ejemplo, un CETE o algo por el estilo, en un CETE 28 días, ya de alguna manera estás respaldado por un gobierno y está acá que no te pague nada. ujú, ¿Ok? ok, Bien. Entonces, perverso. Entonces, si las obligaciones ya te ponen un monto fijo prácticamente, y en el acciones es lo que agarres. Y como dice Fer, subas o bajas o hagas ciertas estrategias. Ojo, el mundo de las acciones es un mundo un poco más complejo y tiene que ver hasta como de manera, hasta de estrategias. Luego, espero luego poder platicar más a profundidad de eso, o que Fer no lo exponga, y ya empieza a sacar más lana. Ok, les comentaba, hay tres bancos y de hecho la actividad del día de hoy se centra específicamente en la actividad de dos de estos tres bancos, ¿sí? Uno, el primero es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Como prácticamente lo pueden estar leyendo, ¿sí? Es un banco a nivel América, ¿sí? A nivel prácticamente América y sobre todo dando preferencia a América Latina, ¿sí? En la parte de cómo poder potenciar proyectos o situaciones de normalmente gobiernos o estados, ¿sí? Y la idea es poder ayudar a los países en vías de desarrollo normalmente de Latinoamérica y Caribe, ¿sí? Y la idea es tener estos tres grandes objetivos: eliminar pobreza y desigualdad, apoyar a sus clientes en el diseño de proyecto y proveer asistencia técnica y soluciones financieras a países miembros del desarrollo económico a través de préstamos y donaciones. Vaya, hasta los países tienen que reportarle a un órgano que les da dinero o les quita, ¿vale? Entonces, los bancos interamericanos de desarrollo pueden funcionar, por ejemplo, a lo mejor el peje se le ocurre, se le sale la lana, ya no tiene lana, ta. A lo mejor pone el proyecto del Tren Maya y si lo pone muy atractivo hacia el Banco Interamericano de Desarrollo, tal vez pueda pedir un préstamo, un fondo al banco, ¿vale? Entonces, digamos, existen diversas maneras de poder acceder a recursos normalmente de países en más vías de desarrollo. México es dentro de los países que están afortunados, pero imagínate un Jamaica, imagínate un Guyana, las Guyanas, imagínate Antigua y Barbuda, cosas de esos países que están así como haciendo proyectos o cosas de esas, en donde pues el capital de ahí es tan limitado, un Haití, ¿sí? Entonces, a lo mejor necesitan de recursos internacionales, que ojo, esos recursos internacionales salieron de algún otro país, ¿sí? Entonces, en este caso, un poco de todos los países de Latinoamérica y mucho de Estados Unidos, ¿sí? Y lo hacen a través de diferentes fondos dependiendo del tipo de proyecto, ¿sí? Llámese capital ordinario, ¿sí? Que es lana que se le da al país en vías de desarrollo
que proviene de lana de gobiernos directamente y que prácticamente es como un fondo de rescate, por así decirlo. Operaciones especiales, ¿sí? Ahí sí les debo un poquito más ahí, pero tiene que ver un poco para cuando te necesites hacer ciertos proyectos de cierta índole, es cuando entran, es más complicado de que funcione el de operaciones especiales. El de donaciones, o sea, hace que no le regreses el dinero al BID. El de financiero intermedio, de que buscan un mejor precio a través de, cuando no alcanza el recurso del BID para el Estado o para el país, buscan un intermediario, ¿sí? Y el fondo, el FOMIN, el multilateral de inversiones, ¿sí? Cuando un grupo de países a través del Banco Interamericano aporta a otro país, pero ahora sí con nombre y apellido, a diferencia del de capital ordinario, que es del fondo que está ahí, ya agárrate y después a través de yo, Banco Interamericano, me encargo de cobrarte, ¿sí? Que esa es la diferencia entre un FOMIN y un capital ordinario, ¿ok? Por otro lado está el Banco Mundial, que pues bueno, ya no solamente es de Latinoamérica, sino que está organizado por las Naciones Unidas y son 186 países con la finalidad de prestarse entre ellos, ¿sí? Y ser un órgano intermediario, ¿sí? Trata también de reducir la pobreza, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos en los países de vía de desarrollo. Aquí, pues me imagino que también ha de tener su trampa, porque no sé si se han fijado, y no por ponerme negativo, pero a pesar de que existen este tipo de instrumentos para los países, pues los países en vías de desarrollo parecieran que no salen de las vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué está pasando? Los apoyos serían insuficientes, los países en desarrollo no pueden generar proyectos que los haga despegar o los haga poderse poner a un nivel de primer mundo, o qué cláusulas ocultas están ahí, ¿no? Son dudas que me salen a la hora de saber que existe un banco mundial o cuando tú tienes un conocimiento de que existe un banco mundial que apoya a países en vías de desarrollo y que los países de vías de desarrollo pareciera que siguen en esa tónica. ¿Qué está pasando con los proyectos de vías de desarrollo? Muy bien. Entonces, bueno, los bancos que lo integran, si se fijan, son 5. Aquí lo importante es que sepan que no es solamente el Banco Mundial se subdivide, por así más bien, integran el Banco Mundial los de reconstrucción y fomento, en la sesión internacional de fomento, en este caso a la inversión corporativa, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones. Pero vaya, el punto es que todos estos capitales que vienen de diferentes bancos se integran a un solo banco mundial que se encarga a través también igual de proyectos a nivel nacional normalmente, apoyar a esas naciones. ¿Okay? Y lo hace a través de estos cinco tipos de préstamos. ¿Me ayudas, Fer, con el primero? Préstamo para proyectos. Este tipo de préstamo se otorga para desarrollar un proyecto en específico como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general. Sí. ¿Se te viene a la mente algún proyecto de gobierno que necesite carreteras o proyectos pesqueros? Pues carreteras a cada rato hacen. Carretera. Imagínate que de repente eres un país más en vías de desarrollo que México, ¿sí? Y requieres a lo mejor un préstamo internacional, ¿sí? Ahora si quieres vayamos a otro continente, eres el país, eres Tanzania, ¿no? Y necesitas hacer carreteras y todo, y a lo mejor tu proyecto de urbanización implica que Tanzania pueda crecer económicamente porque vas a conectar dos mercados. A través de un préstamo en el Banco Mundial pudieras desarrollar ese proyecto. Muy bien. Carmina,
El siguiente, please. Mm, es que no alcanzo a ver bien las letras verdecitas. Ah, pero- ya, no te preocupes. Pero las blancas sí, préstamos. Sí, El segundo es préstamos sectoriales vía BIRF y AIF. dice, estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etcétera. Estos conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para dicho sector. Ok, entonces, si son carreteras por uno, si son agricultura, energía por otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú tienes un proyecto que, o más bien, el Estado o algo tiene, no sé, que quiere desarrollar un proyecto para desarrollar uvas, para comercializar uvas, ¿sí? Y que tú necesitas cosas para poder lanzarte maquinaria, etcétera, a nivel Estado, sepas que el Banco Mundial te lo puede dar a través de las herramientas BIRF y AIF. ¿Ok? Me voy, me voy un poquito más rápido pensando, nada más quería saber cómo estaba visualizado y ya me di cuenta, gracias Carmina, que lo verde no se ve. Y los préstamos institucionales, pues bueno, ya tiene que ver no cuando son ni de carreteras ni de agricultura, cuando tiene que ver con cosas para facilitar las relaciones públicas en un libre comercio. El de ajuste estructural, cuando viene una deuda o cuando viene una situación política de las agraviantes, ¿sí? Entonces a lo mejor pueden serte como un fondo de rescate, pero no a fondo perdido como el último, ¿sí? El ajuste estructural es simplemente decir, ¿sabes qué? Soy un país que esté bastante mal. Soy Irak y me cayó Estados Unidos y Estados Unidos me destrozó y quiero hacer un proyecto para poderme reconstruir económicamente. Ah, ok. Y que el Banco Mundial esté atraído hacia eso, pues puede darte un préstamo de ajuste estructural. Y el de a fondo perdido, no, el Banco Mundial no es la Madre Teresa Calcuta, ojo, no son esos fondos internacionales que ayudan humanitariamente. Aunque sí ayudan a ciertos países, estos sí esperan un fondo de retorno, o más bien un retorno de inversión. Entonces, al final del camino sí te van a prestar, pero siempre que tu proyecto de reestructuración lo estén apoyando. Aquí, si enlazamos lo de ayer con lo de hoy, podemos empezar a sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, si existen órganos internacionales con un grupo de países, ¿sí? Y si hablamos que en este mundo capitalista, el que tiene el dinero normalmente manda, o sea, normalmente es el que toma ciertos mandamientos. Y si estamos hablando de que a nivel política buscábamos esas relaciones públicas, sí, entonces podemos empezar a sacar como hasta ciertas teorías complotistas. Digamos, que un gobierno depende de las cantidades de obligaciones financieras que tenga a nivel mundial. ¿Sí? Por ejemplo, si un país está hasta el cogote de endeudado con proyectos del Banco Mundial, con proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Pues muy probablemente sus políticas públicas estén supeditadas al interés que existan de esos órganos que te prestaron. ¿Sí? Entonces, si ustedes pensaban que un presidente o que de algún país del que se te ocurra era completamente libre de hacer lo que quisiera, pues no. De repente se encuentra que tienes que dar pleitesía a ciertos órganos que tienen dinero invertido en ti. Bueno, eso lo dejo como acotamiento. Debátenmelo cuando haya forma para que se haga más nutrido esto, ¿vale? Muy bien. Y el último quise que fuera un instrumento mexicano. Estos son para proyectos nacionales y este se llama Bancomext. ¿Sí? El Bancomext es para una banca de segunda línea
¿sí? Para ponerlos en contexto, los bancos a nivel nacional se manejan por líneas y entre más, por ejemplo, nosotros las bancas comerciales, los que vamos a HSBC, Bancomer, Banamex y todo, se les consideran de primera, ¿sí? Los son de tercera, perdón. Los de primera son el Banco de México, el que genera todo la lana, y los de segunda son aquellos que van específicamente con un tema. Por ejemplo, Banjército, que son solamente para los del ejército de segunda línea, ¿vale? O Ban Rural, o en este caso, Bancomext, es de segunda línea. Muy bien, y se encargan de proveer economía de moneda nacional, promover el desarrollo financiero de las exportaciones o del comercio exterior, propiciar el buen funcionamiento del sistema de pago y canalizar recursos ahorradores del crédito. Muy bien. Entonces, primero digo la actividad y después me voy a la bolsa. ¿Sí? La idea del día de hoy es, y por eso creo que falta un poco más de profundidad, pero lo que busco es que a través de la actividad que hagan al momento de retroalimentar, podamos llegar a esa profundidad, en donde me explico, donde vean en las páginas de internet del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, qué proyectos han apoyado, ¿sí? ¿Cuáles son los países, la fecha de propuesta y el monto de propuesta? Ojo, no de todos, son una cantidad exorbitante de proyectos los que apoyan, no solamente apoyan 2, apoyan como 250, ¿sí? Pero el punto es que ustedes pueden empezar a interactuar con la página de tal suerte de que digan, elijan 1 o elijan 2 de los que están ahí o vayan viendo alguna tendencia de algún país al que están apoyando y sobre qué monto, ¿sí? Para que puedan ir viendo las dimensiones y las magnitudes que tienen los bancos y sobre todo de este nivel, ¿sí? Y entonces la idea del día de hoy es sobre ver esas magnitudes. Me quedo contento pensando de que en otras materias o en otros intereses te puedes ir más a lo que es la bolsa y todos esos, pero es complicado que se vean los bancos de Interamericanos de Desarrollo y el Banco Mundial lo que hacen, y creo que cuando ustedes ya vean lo que está pasando en esas páginas, puedes poner en un contexto tan cañón que al día de mañana que hagas comercio internacional, pues puedas saber que existen proyectos de países y tú puedas revisar los proyectos de esos países para también agregarlo a tu lista de cosas de saber si el país al que quieres ir es bueno o no. ¿Sí? Espero no haber hecho complicaciones en la explicación en el camino. Vaya. ¿Se acuerdan que veían el índice de competitividad? ¿Se acuerdan que ayer vieron el riesgo país? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos ese PDF del índice del Foro Mundial? Bueno, si aparte puedes ver en qué proyectos económicos están metidos a través del Banco Interamericano o el Banco de Comercio Mundial, vaya, puedes tener el panorama más completo de hacia dónde va un país. Bueno, hasta aquí. ¿Algo que me quieran compartir? ¿Alguna duda o ansiedad, chicos? Digamos que es un cierre de temita y entra otro temita más chiquito para dar finalizado hoy, ¿va? Ok. Entonces, ya que hablamos un poquito de a nivel mundial, quiénes son algunos de los órganos que te están regulando, otro de los mercados que sí accede a un público en general, o a mercados en general, son las bolsas de valores. Las bolsas de valores al final de camino son representación de las empresas, ¿sí? Cuando tú ves, o cuando ves una bolsa de valores, no es otra cosa que, imagínate un gran tianguis, ¿sí? Pero la única diferencia en ese gran tianguis es que en vez de venderte frutas y verduras, ¿sí? Lo que te están vendiendo son acciones de alguna compañía, futuros de alguna compañía, o monedas, o por ejemplo te venden oro, te venden petróleo, depende de lo que quieras comprar, vaya, pero son normalmente títulos
de bonos, títulos de acciones, ¿vale? Lo que vende son, antes eran papeles, ahora es simplemente datos en tu ordenador. Y todo va enfocado a la oferta y la demanda. Todo va enfocado a las acciones que hagan esas compañías a las que inviertes o a esos gobiernos a los que inviertes que tienen cierta solidez. Muy bien. Al final de cuentas, como les dije, lo único que comercializan son valores. ¿Sí? La gente cuando quiere invertir, busca estas tres cosas: rentabilidad, seguridad y liquidez. ¿Sí? Carmina, imagínate, ya te he hecho millonaria como 5 veces, imagínate que tuvieras 10 millones de dólares en este momento, ¿sí? Y que quisieras meter los 10 billones a invertir en la bolsa. De repente te sale empresa de José Alberto, que es una constructora y que te da 5% de tus ganancias. Otro que dice, Kevin, ¿sabes qué? Yo no te aseguro un porcentaje, pero yo te aseguro que mi empresa va a valer el doble cuando me inviertas lana. Fer que dice, yo he tenido pérdidas, pero con el dinero de aquí no te voy a dar el doble, te voy a dar el triple. Adilén te dice, yo no te pienso dar ni el doble, ni el triple, ni el 10%, pero he tenido un crecimiento sostenible y si metes dinero aquí conmigo, te voy a dar seguro un crecimiento sostenido el resto de tu vida y ya ves números y te lo pone al 7% anual. Y Miguel, pues a lo mejor dice, ¿sabes qué? La mía es un startup, como puede que fracase, puede que te dé, al final del periodo, te dé 10 veces lo que tú le metiste. Después de escuchar todas estas, ¿por cuál te irías? Con la de Adilene. Por la de Adilene. Y cuéntame, ¿por qué te irías por la de Adilene? Pues porque podría tener más ganancias yo. En teoría, Carmina, el que te da más ganancias podría ser Miguel, pensando de que dices, un startup, como pueda que fracase, altamente probable, pero si la pega como Facebook. Por ejemplo, Facebook o Google costaban así nada las acciones y después, ¡puf!, se fueron hasta el cielo. ¿Sí? Y te dice, Miguel te da hasta 10 veces lo que tú le metiste. ¿Ok? Kevin te decía que el doble. Fer te decía que el triple. Adilén, crecimientos sostenidos por el 7, dije, por ciento. ¿Sí? Y José, un crecimiento, ya te prometió el 5%, pero seguro. Entonces, si fuera por Adilene, estás hablando de esos crecimientos sostenibles hasta llegar al 7. Por ejemplo, con Adilene sería a futuro. Tu inversión sería a largo plazo. Con José sería a lo mejor lo que decía esas de opciones o esas obligaciones en donde dice José, yo me comprometo a regresarte tal porcentaje. Entonces tú ya sabes que le metiste eso, al cierto tiempo tienes que tener ese porcentaje ya. ¿Sí? En el de Kevin le estás como apostando y sería a ver en qué le apostamos para que te regrese el doble. En Fer es raro, pero que te diga que el triple y no el doble, a lo mejor porque supo de que tu dinero estaba dependiendo de que estabas como indecisa en ver en Kevin y dijo Fer, yo te doy el triple, pero habrá que ver qué tan seguro sea. Y en el de Miguel te expone la inseguridad completa. Vaya, en donde dices, pues es como tirar el dinero, pero a ver si en una de esas me saqué la lotería. Es como cuando compras cachitos de lotería, ¿sí? En donde dices, ay, por 500 pesos me gané 500 millones de pesos. Bueno, sí, pero la probabilidad de haberlo sacado eran bastante bajitas, ¿no? Sí. Ah, bueno, así era más o menos el contexto. Entonces, si tu respuesta sigue siendo Dilene, felicidades. Muy normalmente esas son las decisiones de la mayoría de los que se meten a la bolsa de valores. Lo que buscan es rentabilidad, seguridad y liquidez. Es que al final del camino me puedas pagar. Que me brindes la seguridad de que me puedas pagar. Y que al final del camino yo le gane a hacer esto.
Pareciera lo más fácil del mundo y que todo el mundo lo pudiera hacer, pero obviamente es una curva de aprendizaje cañoncísima, en donde para vida de que uno gane, otros tienen que perder. ¿Sí? Cuando te metes a la bolsa y todavía no le hallas mucho, normalmente son dineros perdidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera todavía no, hay gente que te vende perlas en la bolsa, que te dice, no, yo te voy a dar una rentabilidad, por ejemplo, en el caso de Fed, yo te voy a dar el triple. Oye, pues suena bastante atractivo, ¿no? ¿Sí? Pero de alguna manera está sustentado lo que dice, la empresa tiene futuro, ¿sí? Imagínate el papá que entrega a su hija, ¿no? Casi que se me ocurre para que ponerlo en un contexto así completamente, ¿no? Que le empiezas a preguntar cosas para saber si es de fiar o no. Ah, algo por ahí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna ansiedad de este punto? ¿Algo que me quieran comentar? Yo creo que más que dudas es como, ver, que genera como algo raro, ¿no? Bueno, tres personas en las bolsas de valores. Normalmente existen las empresas y los estados, gracias Carmen, las empresas grandes, porque para vida de estar en cualquier bolsa tienes que haber vendido cierta cantidad monetaria importante, ¿sí? O los estados, en caso de que sea el mercado de Forex o el mercado de divisas, ¿sí? Los inversionistas, o sea, si la gente que tenga el dinero para pujar, puja es de dar, pues, de dar vida de dinero, ¿sí? La gente que tenga el dinero para pujar en las empresas compra-venta. Y los intermediarios, que esto es también muy común, se les llaman brokers, ¿sí? Normalmente, la mayoría de los mercados, sobre todo de acciones, se manejan a través de brokers. ¿Qué son estos? Imagínate cuando tú vas al banco, te atiende una persona en ventanilla. Ah, ok. Esa persona en ventanilla que te dice cuánto saldo tienes, cuánto no tienes, etc., se le podría denominar en este caso para efectos como un broker, ese intermediario entre tu dinero y tú. ¿Sí? De tal suerte de que él normalmente hasta te pueda aconsejar y esa es realmente la función del broker. Pero aún así, el broker normalmente te va a decir, ganes o pierdas, a mí me das un porcentaje. O si ganas, sí, entonces el broker le gana al movimiento y tú tienes que hacer de tal suerte de que con tus movimientos le ganes más de lo que le tienes que dar al broker, definitivamente. ¿Ok? Entonces, esos son los tres agentes. Entonces, tú no tienes que normalmente pararte en la casa de bolsa. ¿Y por qué digo, por qué? Porque el broker lo hace por ti a través